Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hoy es un gran gusto recibir a nuestro próximo invitado porque es alguien que puede hablar de cosas que habitualmente parecen lejanas y sin embargo tienen que ver con toda la coyuntura y puede mirar la coyuntura. Tengo conmigo su último trabajo, que es El cerebro del futuro. Estoy hablando de Facundo Manes, por supuesto. Para mí un tipo fuera de serie. Como lo voy a decir antes que esté él porque él va a ser sumamente humilde. Lo conocí en un estudio de televisión, él hacía un programa antes del que nosotros hacíamos y a mí me impactaba que hablaba con las celebridades de la neurología del mundo como uno puede hablar con un amigo por su reconocimiento que tiene en la comunidad científica. Y a partir de las neurociencias y a partir de esto que pocos científicos tienen, que es la capacidad de contar sencillo de qué se trata, abro un paréntesis. Cuando uno se encierra en un lenguaje críptico es porque no está seguro de lo que está diciendo y porque quiere mantener un ámbito de dominio. Porque el que no se ha entendido algo, sea en la ciencia médica, en la ciencia jurídica o en cualquier otra, que no sea entendida, que no sea asequible para todo el mundo, da un dominio, da un poder. Bueno, Facundo Manes es la antítesis de esto, es alguien que cuenta. Es alguien que, yo sé que él no quiere que hable de esto, es que hoy aparece, si leíste los periódicos del fin de semana, aparece otra vez involucrado en la política, directamente, con algunas candidaturas, pero vamos a hablar un poco del cerebro, vamos a hablar de qué cosas podemos hacer nosotros para mejorar nuestra calidad de vida y por supuesto un poco la coyuntura, y ya lo recibo. Doc, qué lindo verte. Igualmente, gracias. ¿Cómo estás? Qué buen vocabulario tenés. Pero, ¿sabes por qué? Porque empecé escribiendo, haciendo periodismo gráfico, y eso, si metés la pata, metés la pata. Felicito, eso habla también de la inteligencia. Pero muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, contento de estar acá. Igual para mí, ¿arrancamos? ¿Querés que arranquemos? Sí. ¿Cuántos cerebros hay? O sea, aparte de, el cerebro humano, el cerebro femenino, el cerebro masculino, ¿cuántos tipos de cerebros hay? Hay uno solo. Es el sistema nervioso. Tiene una evolución de miles y miles de años. Para entender nuestro cerebro, la pregunta que uno se debería hacer es: ¿por qué somos humanos? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué conquistamos el planeta? Si otras especies algunas especies, sobre todo de primates, algunos primates tienen la misma composición o muy similar la composición genética que nosotros. Somos bastante similares genéticamente a algunas especies de primates. E incluso ciertos circuitos cerebrales son iguales. ¿Por qué somos diferentes? Bueno, por miles y miles y miles de años de evolución del mismo cerebro, donde hubo saltos evolutivos y logramos hablar en algún momento, vivir en grupos complejos, adquirir el lenguaje, la memoria, la capacidad de engaño. Son todos saltos evolutivos que permitieron tener el cerebro que hoy disfrutamos. O sea, y vos decías, hay genéticamente algunas pocas diferencias con algunos primates. Sí. ¿De qué hablamos? ¿De pequeño porcentaje? ¿De un dígito de porcentaje? Sí, o sea, lo que quiero manifestar es que culturalmente somos muy diferentes a esos primates. Sin embargo, con respecto a esos primates somos casi similares genéticamente. Entonces, ¿qué nos hizo humanos? Si genéticamente somos, como decís vos, muy similares, pero culturalmente los primates no tienen programa de televisión, no son abogados, no son médicos, no se visten de esta manera, no viven en ciudades. Y bueno, para entender eso hay que entender la evolución y los saltos evolutivos, ¿no? Primer año de la escuela secundaria, mía, Dante Alighieri de Rosario, entró la profesora de matemática y dijo, ¿qué es ser inteligente? A lo cual, imagínate, 13 años, de aquellos 13 años, nadie contestó. Me preguntó a mí qué es ser inteligente, no supe qué contestar. Y después de preguntar a unos cuantos compañeros, ella dijo, ser inteligente es resolver un problema con el menor esfuerzo posible y en el menor tiempo posible. Yo dije, estoy frito, o sea, nunca, a mí 2 más 2 me sigue dando con decimales, hoy día no puedo, dije, estoy liquidado. Yo no coincido tanto con esa definición. La ciencia, es muy importante esta pregunta, ¿podemos invertir unos segundos? Porque quiero sacar mitos y va a ser de utilidad a muchos chicos. Me parece a mí, o a muchos, porque hay etiquetas. Vos sos bueno para las matemáticas, vos sos bueno para el arte. La ciencia no puede medir la complejidad de la inteligencia humana en toda su magnitud. Puede medir aspectos de la inteligencia, por ejemplo, el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual predice éxito en algunas tareas de la vida que tienen que ver con tareas que requieren coeficiente intelectual. Si vos vas a ser físico, tenés más chance de ser buen físico o matemático si tenés alto coeficiente intelectual. Pero, por ejemplo, para el liderazgo no se necesita gran coeficiente intelectual, sino otras habilidades como inteligencia social, inteligencia emocional, que no se pueden medir. Y un aspecto importante y tampoco la ciencia puede medir la ironía, el humor, que son formas de inteligencia. Así que, primer concepto, la ciencia no puede medir la complejidad de la inteligencia humana. Pero otra cosa importante, no mía, sino de la ciencia, quiero decir, que la inteligencia
o lo que llamamos inteligencia o talento, es flexible. Y lo importante es el esfuerzo, la tenacidad, las metas, el propósito. Yo tengo un hijo de 10 años, Pedrito. Ponle que tenga talento para la matemática, entonces no estudia y le va bien en matemática. Yo cometería un error tremendo como padre, desde la ciencia te lo hablo, diciéndole, Pedrito, sos un genio, o contándole a mis amigos, Pedrito es un genio, no estudia y es bueno en matemáticas, porque con los años esa habilidad la puede perder. Lo que yo tengo que decirle a Pedrito es, ok, tenés talento, pero hay que esforzarte, hay que tener tenacidad, hay que trabajar mucho. Porque incluso si no tuviera talento, y yo le digo, esforzate, la inteligencia puede mejorar. O sea, lo que quiero dar la idea es que, más que la inteligencia, lo importante es la tenacidad, el esfuerzo, la inteligencia hoy se ve como algo flexible y hay que tener cuidado en poner etiquetas, de decir yo tengo talento para esto. Una condición interesante que yo la asocio o con el éxito en algunas cosas o en inteligencia es darse cuenta de los límites, porque vos te das cuenta de tus límites, entonces te podés trabajar en eso. Y claro, bueno, 10 años más tarde de esa maestra, de esa profesora de matemática, mi profesor de filosofía del derecho dijo, ¿qué es ser inteligente? A lo cual Novarecio levantó la mano rápidamente y dijo, resolver un problema en el menor tiempo posible, con menor esfuerzo, y el profesor me dijo, usted es un ganso. Me dijo, ser inteligente es saber ser feliz. Wow. Entre otras cosas, es interesante lo que dijo el profesor, porque mirá, te voy a decir otro concepto que muchas veces no lo hablé, que tiene que ver con la ciencia del bienestar, o qué sabe la ciencia de la felicidad. Que en realidad muchas veces la ciencia puede medir cosas, o puede evaluar cosas, que la gente en la calle interpreta como otro fenómeno. Por ejemplo, la ciencia puede medir algo relacionado con la memoria, que es distinto a lo que la gente opina de la memoria, de la inteligencia. Y lo mismo pasa con el bienestar y la felicidad. La ciencia puede medir algunos conceptos que dan bienestar al ser humano, que quizás no es lo mismo que el no especialista piensa. Y muchas cosas que confirma la ciencia hoy tienen que ver con lo que nos decía nuestro abuelo o abuela, gente sabia, de sentido común, pero la ciencia lo confirma de que nos da bienestar. Y uno piensa, por ejemplo, vos cuando estabas en Rosario y eras chico pensabas, cuando sea un periodista famoso voy a ser feliz. Y ahora que sos periodista famoso, podés ser feliz por otras cosas, pero no porque sos periodista famoso. Absolutamente. O yo cuando vine a estudiar acá decía, cuando me recibo y sea médico y tenga el título de la UBA y bueno, uno se pasa la vida pensando en los logros y no disfruta el presente. Estoy hablando del concepto del profesor tuyo que te dijo, el inteligente es ser feliz. ¿Y qué es ser feliz desde la ciencia? Con todas las precauciones que te dije, que la ciencia puede medir ciertas cosas, un aspecto de la felicidad es disfrutar el presente. Porque uno siempre está pensando en la próxima meta o en la próxima tarea y se olvida de vivir el presente. Vos estás cansado, yo también, trabajamos mucho hoy, pero estamos en una linda charla. Total. Disfrutémosla. Absolutamente. Si no estamos pensando cuándo dormir, cuándo dormimos, cuándo nos levantamos, estamos siempre pensando en la próxima tarea. Y eso no nos hace feliz. Es muy oriental eso, muy de filosofía oriental. Bueno, ¿no? por eso que yo te dije que los abuelos o mucha gente ya lo dijo, la ciencia lo confirma. Entonces, primer concepto de vivir con bienestar es disfrutar el presente. Un cerebro atento es un cerebro feliz. Si vos estás pensando ahora la próxima pregunta, que ¿dónde está el camarógrafo? Y vas a ser menos feliz que disfrutando esta charla y vas a ser inclusive mejor. Segundo, tener un propósito en la vida. La gente en general, después de cierto nivel económico, no impacta el bienestar o la felicidad. Hasta cierto nivel, lamentablemente, sí, porque hay que resolver las cosas básicas, pero después de cierto nivel, un multimillonario no es más feliz que vos y que yo. Por la plata puede ser feliz porque hace otras cosas. La gente tiene que tener un propósito. Y las sociedades también, que después vamos a hablar. Vos cuando trabajás de periodismo y buscás la verdad, vos podés estar más cómodo. Y a veces buscás la verdad. Yo te veo en reportajes que buscás la verdad, te peleás con gente, molestás. Porque vos trabajás con el propósito de contribuir a la sociedad. La gente necesita propósitos. Otra cosa que influye en la felicidad es tener gratitud por lo que tenés. Vos tenés un programa de televisión, te conoce la Argentina, sos respetado, tenés salud. Agradece. O sea, la gente que tiene gratitud o que agradece es más feliz. Lo otro que es importante es el contacto humano. Tener algunos vínculos humanos profundos. No muchos, pero algunos vínculos humanos muy profundos. E inclusive saludar al camarógrafo, al encargado del edificio, si va a salvar. Tener contacto humano es muy importante. Además es muy importante
tener una vida bastante saludable, dormir bien. Uno, si vive 90 años, duerme 30. O sea, que algo importante tiene que pasar en el sueño. ¿No? Un tercio de la vida la pasamos durmiendo. Hacer ejercicio físico, comer saludablemente. Todo eso impacta en la felicidad. Y además en la felicidad impacta ser altruista. Nosotros tenemos un circuito de recompensa en el cerebro que se activa con placer, con la cocaína, con la hamburguesa con queso, con el sexo. Y también se activa cuando somos altruistas. Y la especie humana puede ser altruista con lo que ve. Si nosotros estamos en la calle y vemos a alguien que no puede comer, vamos a hacer lo posible para darle algo. Eso otras especies lo hacen. Hay un video en YouTube que le recomiendo a la audiencia y a vos, si no lo viste, que lo veas. Vos ponés zoológico, Chicago, gorila, bebé, y va a aparecer en el 85, creo, 86. Un bebé se cae en la jaula de los gorilas en Chicago. Y una gorila con un bebito gorila arriba lo va a proteger al bebé humano y lo lleva a donde están los guardias. Compartimos con otras especies la capacidad de ser altruista de lo que vemos. Ahora, los humanos somos únicos en el universo o en el planeta en ser altruista por lo que no vemos. Los que hicieron la escuela pública acá, no vieron a Favaloro egresado, a Hussein, a Leloir, a los premios Nobel argentinos. Pensaron en un altruismo que no iban a ver. Los seres humanos somos únicos en eso. Es impactante eso, es impactante. Me quedo pensando en algún lugar común que alguna vez escuché y nunca te pregunté. ¿Es cierto que el ser humano es el único que mata por placer? Primero te quiero decir que hay dos cosas que no te dije de la felicidad. Las expectativas es importante. Si yo quisiera ser premio Nobel, voy a ser infeliz toda la vida. Sé que no voy a ser premio Nobel porque mi área de estudio... Repaso, la atención al presente. Muy bien. El propósito. Sí. La gratitud. Sí. El agradecer. El vínculo humano. El vínculo humano. Muy importante. Una de las cosas más importantes es tener algunos vínculos humanos profundos. Eso es una cosa que correlaciona con bienestar. Expectativas. Expectativas. Viste que te tomo nota. Altruismo. Altruismo. Ser altruista es muy importante. Y tener una vida saludable, dormir bien, hacer ejercicio, una dieta saludable, eso también contribuye al bienestar. Y me decías, yo te preguntaba esto, ¿es correcto que el ser humano es el único de la escala animal que mata por placer? Bueno, los psicópatas, pero no el resto. Un psicópata, cuando hace el daño, se activa en el cerebro áreas de... Primero, que no tienen empatía. Empatía es el proceso cerebral que me permite a mí... Hay dos tipos de empatía. Una es cognitiva. Yo puedo imaginar que vos estás pensando ahora. Pero, por ejemplo, yo puedo pensar que vos estás contento por algo. Si ganaste un premio, por ejemplo. Y yo puedo sentir la alegría. Son dos cosas diferentes. Una empatía cognitiva, imaginar que vos estás contento, y otra es sentir la alegría. Muchas veces los políticos, algunos políticos tienen empatía cognitiva, vos estás de acuerdo con lo que dicen, pero no tenés conexión emocional, no tenés empatía emocional. Y a veces tenés las dos cosas, y a veces más emocional que cognitiva. Pero hay dos tipos de empatía. Empatía es la posibilidad de imaginar qué siente el otro y de sentir lo que siente el otro. Los psicópatas, cuando no tienen empatía desarrollada como los no psicópatas, e incluso cuando hacen el daño al otro, tienen cierta actividad de placer en el cerebro. Es muy interesante la descripción que haces de los políticos. Ayer hablaba con Marcelo Tinelli y él habló mucho de la inteligencia emocional. Se ve que te lee. ¿Vas a ser candidato con Marcelo Tinelli? Marcelo es un amigo, es una persona preocupada por el país. Todo lo que yo estoy leyendo es más parecido a la ciencia ficción que a la ciencia. Pero digo, se reunieron Tinelli, Manes y Francisco Narváez y lanzan 2019. Mira, esa reunión no existió. Y segundo, desde hace varios años yo leo en los diarios que soy candidato. Sí. La elección pasada, todo el mundo, inclusive creo que vos alguna vez me preguntaste, che, Facundo, y yo decía, mira, leo en los diarios, pero a mí no me consultó nadie. ¿Pero te bajaste alguna candidatura? No, pero antes de que me ofreciera la candidatura a la gobernadora, 6 meses antes salían los diarios que yo iba a ser candidato. Sí, total. A veces uno no tiene, que es otro aspecto para discutir, el libre albedrío. Vos sabés que la ciencia hoy discute quién decide. Uno, por ejemplo, yo siempre que digo esto tengo problemas, pero uno decide cuándo casarse, pero no de quién enamorarse. A veces coincide, a veces uno se casa, pero vos decidís cuando te enamorás. No, claro. Entonces, hay científicos que piensan que el libre albedrío no existe, que somos máquinas biológicas que responden con el entorno. Yo no pienso esto, pero hay científicos que... Un determinismo biológico, digamos. Pero te cuento que... Te voy a dar un ejemplo para que vean que estas personas que piensan así no están pensando locuras. Decidir donar un órgano post-mortem es una decisión importante. Claramente. En Alemania muy poca gente dona los órganos post-mortem, 12%.
En Austria, todo el mundo dona órganos. ¿Por qué? Son culturas, es como si los rosarinos donan los órganos y los correntinos no. La hierba es la misma, el clima, la latitud. Cuando vos sacás el carnet de conductor en Alemania, hay una frase que dice, si marcás con una cruz acá, donás los órganos. Nadie lo marca y nadie dona. En Austria, cuando sacás el carnet de conductor, hay una frase que dice, si marcás con una cruz acá, no donás los órganos. Todo el mundo hace lo mismo, nadie marca, pero todos donan, porque el entorno cambió. Claro. Y uno actúa por default. Y como cambió el entorno, uno cambia la decisión. O sea, que esta gente que dice que no tenemos libre albedrío, en algún aspecto no está equivocada. Muchos científicos dicen que somos conscientes y la mayoría pensamos que a veces somos conscientes, tenemos libre albedrío, pero muchas veces vivimos en piloto automático. Me agarra una angustia absoluta, digamos. Así que yo en términos políticos no tengo libre albedrío porque la gente decide por mí. O sea, estás condenado a ser candidato. No, pero hablo el diario y dice voy a ser candidato, pero yo no me enteré. No, pero digo, para cerrar esta historia, ¿te interesa dedicarte a la política? Mira, a mí me importa yo tengo dos pasiones, el cerebro, investigar el cerebro me apasiona, y la Argentina. Y yo creo sinceramente que en Argentina tenemos que cambiar la mentalidad. Si acá viene un mago todopoderoso y nos dice, argentinos, díganme los problemas que tienen por los que vos y yo y nuestros hijos van a luchar y quizás no van a haber resuelto: la pobreza, la corrupción, la infraestructura, el riachuelo, la economía, etcétera, etcétera. Todos esos problemas que van a vivir nuestros hijos para solucionarlos, no solo nosotros, nuestros hijos y quizás nietos, que no lo van a solucionar lamentablemente porque lleva décadas. Un mago viene y nos soluciona todo. Imagínate, sin pobreza, con una economía creciendo, el riachuelo parece el Caribe. ¿Te imaginas todo sin problemas? Si no cambiamos la mentalidad y permitimos la corrupción, si pensamos en la vivencia criolla como algo interesante, robó pero hizo, o la vivencia criolla típica, si no nos unimos en 2 o 3 proyectos de política de Estado, si no hacemos las cosas bien, si no cambiamos la mentalidad, sabes que cuando se vaya el mago va a volver a empezar, se empieza a ensuciar el riachuelo, sí, vuelve la corrupción, se rompen las rutas otra vez, ¿entiendes? O sea, creo que en Argentina tenemos que cambiar la mentalidad y ponernos de acuerdo en 2 o 3 temas básicos hacia el futuro, y creo que hay que invertir en la gente. Yo estoy convencido que desde que somos chicos, vos y yo escuchamos la economía, fuego de capitales, inflación, cosas que son importantes, pero digamos, hoy la economía mundial, y te lo hablo como humanista, pero quisiera que un economista me contradiga. Si vos tenés una economía que crece, bajás la inflación y vienen dólares, todas cosas que hay que hacer, eso no derrama en que la gente lea mejor, que la gente, que los chicos resuelvan un cálculo matemático, que haya inversión en innovación, en ciencia y tecnología. Entonces, para mí hay que invertir al mismo tiempo, en paralelo, hay que enfocar la energía, no solo en la economía, sino en la gente. Y en la Argentina tenemos una sensación, una mentalidad de que hay que invertir en la economía y luego a solucionar los problemas de salud pública, educación, ciencia, innovación y tecnología. Yo pienso que primero hay que invertir en esto. Los países desarrollados se desarrollaron porque invirtieron en la gente, en sus ideas. Hoy la riqueza de los países son las ideas de los ciudadanos. Ahora vos fíjate que yo te digo, hay que hacer recortes y pensás que un área recortable es ciencia y tecnología. Una locura, una locura. Israel era un país agrícola hace décadas. Lo que hizo rico a Israel y un país más desarrollado fue la inversión en ideas, fue la inversión en la gente, en ciencia, tecnología. Hoy, por ejemplo, vos tenés un producto, materia prima, la soja, ponele. La exportás, un ejemplo simple, ¿sí?, a Luxemburgo. Luxemburgo, que no tiene soja, te compra toda la soja. Y con científicos, tecnólogos, con la soja hacen un producto con valor agregado. Lo venden a otro país, a China. Gana más plata Luxemburgo con las ideas que nosotros con la soja. Nosotros tenemos soja, bueno, además hay que poner valor agregado. Y eso es ciencia, tecnología, educación, pero hay que ponerlo como política de Estado. Australia era un país también agrícola. Y Finlandia era un país también agrícola, y con la educación, con la ciencia, con la innovación, hoy son países desarrollados. También, ¿no? Bueno, siempre cuento que a Nehru, el arquitecto de la India moderna, lo criticaban porque él empezó a hacer institutos de investigación, ciencia, innovación, y la gente le decía, bueno, sobre todo la oposición, ¿cómo haces esto en un país tan empobrecido? Y él decía, justamente, porque somos pobres, no nos podemos dar el lujo de no invertir en conocimiento, en educación de calidad. Y hoy en la Argentina es el principal desafío. Yo creo que si entendemos el contexto histórico nosotros, si entendemos el contexto histórico, para qué estamos acá, para contribuir,
los que estamos vivos y tenemos el privilegio de comer, de dormir más cómodo esta noche o cómodos esta noche, tenemos la obligación de entender que si solucionamos el tema de la alimentación, porque los chicos en Argentina no se nutren bien, de 10 chicos de 10 años, 4 tienen algún tipo de malnutrición. No solo desnutrición, sino obesidad, anemia, déficit de vitamina. Y si aprenden a leer y hacer un cálculo matemático, hacemos una contribución, lo que estamos vivos a nuestra etapa, como la que hizo Sarmiento y los héroes que hicieron la escuela pública. O sea, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Totalmente. Bueno, mi interés es esta causa. Yo ando por el país, recorro 2, 3 veces por semana, días por semana, el interior, hablo de esto. A mí me interesa que se haga, porque esto hay que hacerlo. No importa quién lo haga. En la ciencia, uno quiere descubrir la cura para el Alzheimer, no importa si lo hace el otro. Nosotros pensamos de otra manera. Tengo una mentalidad más científica que política. Es brutal mi pregunta. ¿Lo entiende Macri esto? Nunca hablé con él desde que es presidente. ¿Nunca te llamó? No, pero no tiene por qué llamarme tampoco. ¿Por qué no? Porque yo soy un ciudadano y no tengo ninguna representación institucional, no soy un médico, un científico. Seguramente llama a sus ministros, a gente que tiene más representación política que yo soy un ciudadano. Y en sus gestos de gestión, digo, cuando uno ve INTA, INTI, CONICET, ¿sentís que entiende que la inversión de hoy es a la par de la economía y tan fuerte en la ciencia y en la investigación? Bueno, yo pienso que este es un país lamentablemente hiperpresidencialista. Deberíamos... O sea, creo que estamos en un desafío histórico en la Argentina que necesitamos mucha gente, ¿no? Y creo que un presidente, como cualquier ser humano, tiene recursos cognitivos para una cosa. No podemos hacer todo. Y yo creo que la libido, la energía está más en lo económico, en poner la Argentina en el mundo. Creo que ha hecho un gran esfuerzo en poner la Argentina en el mundo. No veo el mismo esfuerzo que se puso en poner a Argentina en el mundo, que Argentina vuelva a estar conectada con el mundo, a la economía, más allá que nos vaya bien o mal, no importa, pero hay más líbido, hay más energía en algunos aspectos. Por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico creo que hay una líbido importante, una energía importante. Creo que hay líbido en que Argentina esté más conectada con el mundo de promercado. Creo que hay una energía importante en la economía. No importa los resultados, pero creo que no veo la misma energía en discutir la pobreza en serio. Por ejemplo, cuando asumió Macri, cuando el gobierno empezó, los opositores decían que aumentó la pobreza. Y después él manifestó que la pobreza disminuyó. Yo creo que ninguna de las dos cosas tienen mucho rigor, viendo la pobreza multidimensional, porque cuando asumió él, aumentó la pobreza en los mismos pobres con unos pesos menos. Y después cuando se decía que bajó la pobreza, son los mismos pobres con unos pesos más. La pobreza desde la ciencia no se entiende como algo económico solamente. Cualquiera que vive en escasez, vos o yo, no importa, no quiero hablar de los pobres, cualquiera, vos o yo, ellos, los camarógrafos, que si vivimos en situaciones de escasez, los recursos cognitivos que son limitados en cualquier ser humano, nosotros vivimos en forma automática y tenemos recursos cognitivos limitados, van a estar dedicados, si vivimos en la escasez, a ver cómo sobrevivimos, qué comemos en un rato, qué comen nuestros hijos, dónde dormimos, y no podemos soñar, no, estamos atrapados, produce un impuesto cognitivo la escasez, estamos atrapados en ese marco cognitivo, produce un estrés cognitivo. Entonces la pobreza se resuelve con educación, con mirada a largo plazo, no solo con lo material, que es importante lo material, pero no es solo eso. Entonces yo creo que necesitamos un acuerdo nacional en serio, no algo de marketinero, sino un acuerdo nacional en serio para invertir en la gente, salud pública, educación pública de calidad. La mayoría, yo te podría decir que de 100 chicos que entran a la primaria se reciben alrededor a tiempo, en la secundaria alrededor de 40, 45, y alrededor de la mitad de los que se reciben comprende un texto complejo o hace un cálculo matemático complejo. ¿Cómo vamos a competir en el mundo? Que el mundo, Singapur, Finlandia, Corea del Sur, Australia, Israel, no los imperialistas. En el mundo hoy el conocimiento es la riqueza. Si nosotros tenemos una sociedad que nos cuesta leer un texto complejo y nos cuesta una operación matemática. Entonces, me parece que ahí necesitamos mucha gente, no solo un sector político, ni incluso un presidente. ¿Vos te crees que esto lo va a cambiar? No, claro. Te voy a dar un dato disculpa que me ponga apasionado con esto, pero es algo que lo llevo adentro, como la neurociencia.
un dato importantísimo de la Universidad de Palermo. El decano de Economía en Palermo es Gabriel Foglia, un tipo muy inteligente, una persona muy inteligente. Y acaba de publicar un estudio que te va a sorprender. Hizo una encuesta nacional y la mitad de las personas, muchos chicos sobre todo, piensan que en la Argentina la riqueza individual se hace por la herencia o la corrupción o el fraude. ¿Qué futuro tenemos? Podemos traer la mejor escuela, el sistema educativo del mundo acá a Argentina. Pero si los chicos piensan que el ascenso social en la Argentina es por la corrupción o la herencia, no tenemos futuro. Porque el cerebro humano aprende cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. Y nosotros no le estamos dando un ejemplo a los chicos. Ahora, vos usaste una expresión que me gustó mucho, ¿no? Que nosotros periodísticamente decimos la empatía, no entendemos que hay dos inteligencias. Una cognitiva... Dos empatías. Dos empatías, que es comprender lo que está sucediendo, y la otra es una cosa más de sensibilidad, más emocional. Sí, hay un aspecto emocional. ¿Le falta empatía emocional? ¿A quién? A los políticos en general y al gobierno en particular. Bueno, una de las calidades de los políticos es que tienen buena empatía. O sea, un líder en el mundo, por ahí no entiende un cálculo matemático. Te voy a decir un ejemplo. Cuando yo trabajaba en Inglaterra, en Cambridge, en la universidad, había dos matemáticos que habían ganado un premio parecido al premio, no hay premio Nobel de Matemática, pero el equivalente al premio Nobel de Matemáticas. Y un investigador de Cambridge de psiquiatría, Simon Baron Cohen, les puso una foto de miradas con expresiones emocionales, alegría, tristeza, sorpresa, odio o bronca. Y estos matemáticos geniales que tenían un IQ, un coeficiente intelectual tremendo, no podían reconocer la emoción de la mirada. El rector de la universidad por ahí tenía menos coeficiente intelectual, no podía resolver ningún problema matemático como los matemáticos estos, pero tenía la inteligencia social y emocional para competir con Oxford u otras universidades por los estudiantes, ir a pedir plata a Londres, manejar el ego de los profesores. La política requiere una empatía emocional. No es solo el mejor equipo técnico de los últimos 50 años, necesitas algo más. Bueno, la política también, me parece que los líderes necesitan inspirar a una sociedad. Claro. El líder necesita inspirar, el líder tiene que inspirar, tomar riesgos y representar al grupo. Son tres características del liderazgo, ¿no? Y también tener voces dominantes. Los equipos que funcionan bien, la ciencia ha estudiado la dinámica de los equipos, no sé si te interesa. Mucho. Primer concepto es que la inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Si acá hay 6 personas y logramos trabajar, vos y yo y 4 más, en forma dinámica, la inteligencia de nuestro grupo va a ser, la inteligencia colectiva va a ser mucho más que la suma de las partes. Y hay 3 factores que predicen el éxito de un equipo. El primero, que tengan empatía, que los miembros del equipo tengan empatía. Cuanto más empatía tienen los miembros del equipo, más posibilidades de que ese equipo tenga éxito. El segundo factor que predice el éxito del equipo es que haya varias voces dominantes además del líder. El líder es importante. Como te dije antes, el líder tiene que imaginar el futuro, tomar riesgos, representar al equipo, pero tiene que haber varias voces dominantes además del líder para que el equipo tenga más chance de actuar en forma positiva. Y el tercer factor que predice el éxito de un equipo es la presencia de mujeres en los equipos. Como si alguna duda cupiese de lo que estamos hablando. Te ocupás mucho, Facundo, del tema, y lo mencionaste al pasar, de la viveza criolla, que en muchos de nosotros aparece como un valor, incluso para sortear problemas. O sea, yo recuerdo que tenía un compañero viviendo en España que me decía, nosotros tenemos la ventaja de que podemos, ante una dificultad, buscar el camino alternativo. ¿Y vos crees que es un problema? Yo creo que es uno de los problemas argentinos y que es una inteligencia de patas cortas. A mí me pasó, lo que más aprendí, te diría, de mi experiencia fuera, además de inglés, que no sabía cuando fui, me costó igual, porque se me dio duro, pero fue que el sistema me sacó la viveza criolla que yo tenía de acá. Y me di cuenta que el sistema funciona, cuando uno funciona en un sistema, por eso los argentinos afuera, uno se dice funciona mejor, porque hay sistemas en los países. La viveza criolla, vos fíjate, la viveza criolla ¿qué es? Es estar en la Panamericana, 9 de la mañana viendo Buenos Aires, vos te metés por la banquina, el vivo. Molesta a todos porque por ahí chocás a alguien que anda en bicicleta o caminando por la banquina, adelantás y te metés y volvés a molestar a la gente. Entonces, no es respetar el sistema y no funcionan las sociedades modernas así. Las sociedades que se desarrollaron, la viveza criolla está mal vista, o lo que ellos piden, el engaño, digamos. Aparte, todas las sociedades tienen, porque el cerebro humano es capaz del engaño. Te dije antes que uno de los saltos evolutivos fue adquirir la capacidad de engañar, pero los países que se desarrollaron
lograron vivir en sociedades donde hay instituciones que no permiten el engaño. ¿La mano de Dios es la expresión máxima de la viveza criolla? Yo creo que la viveza criolla, lo que más me molesta, una de las cosas que más me molesta a mí es, estuvo en la función pública y no robó, es un tarado. Al contrario, es un héroe, alguien que estuvo en la función pública. Acá denigramos a presidentes, y yo todavía el presidente y médico, Ilia, estuvo y no robó nada, pero al contrario, es un héroe. Acá damos por sentados cosas raras. ¿No te pusiste a pensar que acá... Recontra, absolutamente. Como estuvo 10 años en el poder y no robó, o no tiene una casa linda, es un tarado. Alfonsín se fue de la función pública en el mismo departamento de Santa Fe y Callao que todos. Mucha gente lo reivindica, pero mucha gente lo ve como algo, un valor menor. ¿Cómo no estuvo? O robó pero hizo cosas. Es terrible. Por eso digo que si nosotros no cambiamos la mentalidad como sociedad, por más que venga un mago y nos resuelva todos los problemas, se va el mago y van a aparecer los problemas de vuelta. Está mal lo que vamos a hacer, que es diagnosticar por televisión. Pero ¿qué tipo de inteligencia tiene María Eugenia Vidal? Mira, no hablo de las personas. Yo sé que a vos te gusta hablar y te veo el programa, pero no hablo de las personas. Yo no la conozco tanto. Me parece que es una persona inteligentísima, pero no me gustaría hablar de nadie, ni de María Eugenia Vidal, ni de nadie, porque tampoco hablo de mis pacientes. No hablo de personas, hablo de causas y de ideas. ¿Qué te parece que debe tener un político? Planteaste algunas ideas recién respecto a entender cómo un dirigente tiene que cambiar los paradigmas, los modelos, los objetivos. Yo digo, hoy mirando en general, ¿qué cosa decís que es la mayor carencia de la dirigencia política argentina? Yo creo que inspirar un país. Creo que nos falta... yo te dije que los seres humanos necesitamos propósitos. Sí, claro. Las sociedades también necesitan propósitos. Y yo te pido a vos, que sos una persona informada, muy informada, uno de los más informados de la Argentina, que me digas, ¿cuál es el propósito de la Argentina? La respuesta es no, y lo usé hace muy poquito con un viejo politólogo que estudiamos en la facultad, que decía, hay que tener, la nación es un proyecto, el Estado es un proyecto sugestivo de nación. Me parece una expresión hermosa. Es muy difícil saber cuál es el proyecto sugestivo de nuestra nación. A mí me gustaría que el proyecto, yo te digo, para mí, si vos le mostrás a la Argentina y decís, mira, vamos a pasarla mal, sobre todo los que podemos comer y los que ganamos unos mangos y que podemos dormir tranquilos, vamos a pasarla mal en los próximos 10, 15 años. Pero vamos a ayudar, primero, que los chicos coman bien. En 5 años los argentinos van a leer, o los chicos van a empezar a leer bien. Vamos a empezar cálculos matemáticos, vamos a hacer cálculos. No podemos poner de acuerdo, no haríamos todo un esfuerzo, pero hay que inspirar para eso. Tenemos que inspirar, porque las sociedades necesitan un proyecto, un propósito como los individuos. Y yo desde que soy chico recuerdo que el propósito de la Argentina es bajar la inflación. Es deprimente vivir en un país donde el propósito sea bajar la inflación. Yo quisiera tener un propósito. Cuando a Churchill le pedía sangre, sudor y lágrimas, le pedía por un propósito. Y los ingleses, ¿viste la película última de Churchill? Cuando iban con los barquitos de civiles a rescatar soldados a la costa francesa. Porque querían ganarle a un fascista. Había un propósito. Acá no tenemos guerras, por suerte, no tenemos conflictos raciales, pero lo que tenemos es una necesidad que los chicos coman bien, que se eduquen bien, invertir en conocimiento. Esas cosas no podrían inspirar un país. Y los argentinos podemos entender eso, pero falta que nos inspiren. Y un sacrificio grande amerita un propósito grande. Y ejemplos. Porque ¿qué pasa? El cerebro humano aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. Entonces, si yo pago el impuesto y hago el esfuerzo y soy honesto y después veo que hay gente que tiene plata afuera, que tiene cosas, que tiene... Y bueno, entonces el ejemplo es muy importante. Es muy interesante porque, sin entrar en datos particulares, te contesto, bueno, siempre lo tuve, siempre fue así. Y bueno, pero no seas ministro, no seas el ejemplo. Es lo importante el ejemplo. Aranguren no sería tu ministro. Yo no hablo de persona, pero hablo de modelo, de ejemplo. Por ahí es una bellísima persona, no lo conozco, ni me interesa. Pero yo digo como país, yo estoy interesado en que yo quiero que mi hijo tenga ganas de quedarse en Argentina. Por eso estoy en contra de la grieta. La grieta sirve para ganar una elección. Y la persona que diseña eso, está bien, porque él quiere ganar una elección, o ella, no sé qué. Pero no coincide con mis intereses. Mi interés es que mi hijo viva acá. Y para que mi hijo viva acá, tenemos que bajar la grieta, porque la grieta nos hace más tontos, nos hace más primitivos, no nos permite pensar un país, ponernos de acuerdo en cosas básicas, como alimentar bien a los chicos, que aprendan a leer y que aprendan un cálculo matemático. Y a los únicos que le conviene la grieta son
Es al kirchnerismo y al macrismo. ¿Y ahí quién crees que es el más, o son igualmente responsables? Yo no hago juicio nunca, yo hablo de ideas. Y para mí, la grieta le conviene a los candidatos políticos, no le conviene al país. ¿Es ejemplificadora también la grieta? Quiero decir, ¿baja el concepto? Porque yo digo, en muchos casos es cómoda la grieta, porque te evita pensar. O sea, si Facundo es blanco, yo soy negro, vienen todos los blancos y no me importa lo que digan. Son de Facundo y yo estoy en contra. Pero digo, ¿baja es un concepto que se instala de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Bueno, primero que la principal grieta acá en Argentina es de mis hijos que pueden comer, que pueden educarse, viajar por el mundo, conocer, y los chiquitos que no comen o comen mal, que no tienen futuro, que no tienen sueños. O sea, la única grieta importante es esa. Es la Argentina que vemos los fines de semana largos, que viaja, que compra autos, y la Argentina que está excluida. Esa es la única grieta. La otra es ideológica. Pero te voy a responder desde el punto científico, que es algo que te va a interesar. La evidencia no cambia lo que pensamos. Si vos pensás, y vos como periodista te habrás frustrado muchas veces que mostrabas evidencia a alguien y no cambiaba lo que pensaba. Así funcionamos todos. Nosotros tenemos, desde que vamos creciendo, vamos formando esquemas mentales, o en inglés se llama mindset, que son esquemas mentales o sesgos, con los cuales vemos el mundo, porque nosotros vivimos en forma automática. Los alemanes son honestos, los porteños son todos agrandados, conceptos que hay alemanes que son chorros, hay porteños que son humildes, pero uno va creciendo como que soy del interior, seteamos así. Y cada uno tiene sus esquemas mentales, de acuerdo no solo a las vivencias, porque mi hermano y yo vivimos con los mismos vecinos, con los mismos padres, pero interpretamos la realidad de forma diferente, e incluso viviendo en el mismo entorno, cada uno experimentó diferente ese entorno. Entonces, pero cada uno va construyendo un esquema mental. Y es difícil cambiarlo, porque vamos por la vida desechando todo lo que no coincide con lo que pensamos y tomando todo lo que coincide. Entonces nosotros seguimos en Twitter la gente que opina con nosotros. Como nosotros nunca leemos al que opina diferente. Es un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo mental, hay que tener empatía además. Leemos a los periodistas que coinciden con nosotros, vemos los programas de televisión que coinciden con nosotros. Y la evidencia no cambia lo que pensamos, pero para eso están las instituciones y están los proyectos a largo plazo y superadores. ¿Cómo salieron los países? Porque en España tiene grieta entre Barcelona y Madrid, y Cataluña y Madrid, o Barcelona y España, o Cataluña y España. Trump, anti-Trump en Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra. Pero ellos, más allá de las diferencias, pudieron lograr ponerse de acuerdo en 2 o 3 políticas de Estado que nadie en broma. Acá no somos capaces de ponernos de acuerdo en 2 o 3 cosas. Y tenemos que trabajar eso, en la mentalidad, en tener empatía, en buscar... No garpa, Facundo, la empatía. Y Yo bueno, soy un militante de la pero eso tampoco garpa, porque acá tenemos... Claro, no nos está yendo muy bien. Si nosotros nos comparamos con Alemania, la pobreza es más que el 30%, y si nos y si vemos a la pobreza multidimensional, te diría que podemos discutir si es más del 30 o no. Entonces, acá no garpa seguro, así no garpamos. Acá no hay... El 50% de la gente piensa que en este país la plata se hace con el fraude o con la herencia, entonces acá no funcionan bien las cosas, tenemos que cambiar. ¿Para qué sirve? Hoy, como un amigo nuestro, que es Juan Cruz Ávila, me daba este razonamiento que me sorprendió mucho. En la Argentina la educación es gratuita, tenemos educación gratuita. Ahora, si vos podés, Sí. tratás de mantener la escuela privada. Sí. La salud es igual. Eso no era así. Cuando vos y yo fuimos a la escuela... No, era un orgullo la escuela pública. Claro, ahora el que puede paga una escuela privada. Pero imagínate visto... Y paga salud privada también. Pero imagínate visto de Finlandia, o de Estados Unidos, porque si no, tengo salud gratuita, pero si puedo, tengo la suerte de ahorrar unos mangos, me pongo una prepagada. Es enajenado, ¿no? Totalmente. Y por eso no nos preocupa en el fondo la educación pública, porque la dirigencia, nosotros, todos, el que puede, manda a los chicos al colegio privado. Entonces, en el fondo hablamos, pero no nos preocupa. Si tuviéramos que mandar los hijos nuestros a la escuela pública, quizás la dirigencia, la gente que decide en Argentina tendría... Pero hoy el que puede manda a la escuela privada. El que puede, el que tiene unos mangos para... Sí, claro. Porque, entonces, y además hoy sabemos que, ¿te acordás cuando ibas al colegio en Rosario, yo en Salto? Iba el más rico del pueblo y el más pobre, al mismo colegio. Eso es muy importante para aprender. Hoy sabemos que eso no es bueno aprender en nichos, que cada uno se junte con su sector social. Intelectualmente, para aprender es mejor la diversidad. O sea, hasta que nos hace mal. Es más, tenemos otro problema en la Argentina que lo dice siempre el profesor Jaime Echeverry.
los que mandamos a escuelas que podemos pagar, pensamos que nuestros hijos están a salvo de la mala calidad educativa. No, nuestros hijos rinden mal en las pruebas internacionales, los hijos de la gente que manda a la escuela privada, como rinde peor que por ahí en un suburbio de una ciudad de China, en una escuela estatal. O sea, la educación en Argentina tiene mala calidad en todos los niveles, pero los padres que mandamos los chicos a colegio privado pensamos, la educación en Argentina es mala, pero nuestros hijos también. No, mentira. Claro, claro. Ahora, de fondo no interesa el cambiar. O sea, lo que se ve hasta ahora no parece que hay una voluntad de cambio. Por eso hay que predicar en que... porque, mira, yo lo que aspiro, una locura quizás, pero me dedico a eso, por eso a veces se confunde con todo y leo en los diarios. Yo aspiro, pero no soy el único, hay miles de personas que piensan esto en Argentina, cada vez más, por ahí yo tengo una voz más pública, pero yo creo que si la sociedad no presiona por esto, la dirigencia no lo va a hacer. Y no es culpa de la dirigencia, porque una vez que vos entras en la política, tenés que sobrevivir, que no te haga una zancadilla, tenés que dedicarte a ganar la próxima elección. Es natural. La sociedad tiene que presionar. ¿Cómo presionó por democracia? En el 78, la mayoría de la sociedad, la mayoría, no toda, disfrutaba del Mundial. No pedía democracia. Algunos morían, algunos se exiliaban, pero la mayoría disfrutaba del Mundial. 5 años más tarde, la sociedad pidió democracia. Y en el 83 tuvimos democracia y tenemos democracia no por un dirigente, que lo representó bien Alfonsín para mí, por la sociedad. Yo aspiro a un 83 del conocimiento, donde la sociedad vote por los dirigentes que van a unirse para estos temas centrales de la Argentina. ¿Sabes qué te diría el general Perón, que dijo casi todo en la política argentina? La única víscera sensible es el bolsillo. Pero tenemos que entender que si no invertimos, porque acá tenemos un concepto equivocado, otra mentalidad equivocada para mí, que nosotros pensamos que somos un país rico, y no somos un país rico. Tenemos riqueza natural, tampoco tanta como pensamos, pero hoy la riqueza de los países no es la riqueza natural, ni un veranito financiero, acá tuvimos varios veranitos financieros y un día nos despertamos con más desigualdad. La riqueza de los países es la idea de las personas, es la capacidad de innovar, como hizo Australia, como hizo Israel, como hizo Finlandia, como hizo Corea del Sur, como hizo Japón. Y si nosotros no sabemos leer, no sabemos hacer un cálculo matemático, tenemos problemas para alimentarnos, no invertimos en ciencia, en innovación. Somos pobres. Te hablo con el bolsillo. Yo quiero que un economista me discuta este tema a mí. Porque si no invertís en la gente, si no invertís en salud pública, educación pública, ciencia, innovación y tecnología, el desarrollo económico, el crecimiento económico va a ser temporario, no es sustentable. Claro. Te hablo no como economista, sino te hablo desde el punto económico. Me gustaría que un economista me diga, no, man, está equivocado. Claro. Facundo, ¿nos morimos y qué pasa? Según la ciencia, nada. Según la religión hay vida, la fe es importante. Una de las cosas que da felicidad es tener fe también, que me había olvidado. Pero según la ciencia... ¿Y vos? Yo tengo una contradicción ahí, que la permito. Mira, ahí te voy a dar un ejemplo de esquemas mentales. Yo crecí en una familia católica. Tomé la comunión, confirmación, todo lo que... medio por default también, pero sí, claro. Me banco eso. Y luego estudié ciencia. Y creo en la evolución. No creo mucha de la historia que me contaron. Pero tengo fe. Me permito, porque la fe es importante para vivir. Y son contradicciones que me permito. Así que cuando estoy muy desesperado en algo, pienso en Dios. Pero racionalmente me cuesta. Pero... me permito esa contradicción. Y muchos dicen, no, vos sos científico, los científicos se lo dicen, vos científico no tenés que creer en Dios. No, mirá, me permito esa contradicción. ¿Viene algún Padre Nuestro en estado de angustia? Y a veces sí, por mi historia, pero ahí tiene que ver con los esquemas personales. Yo crecí así. Y después me eduqué de una manera que la ciencia no piensa que el origen del universo es distinto a como lo plantea la religión. Te vi en el programa de Andy cuando debatían el tema de la despenalización del aborto, me pareció interesante escucharte sobre este tema. ¿Cómo estás viviendo este debate? Mira, primero me parece muy importante que se debata. Más allá que haya sido una especulación política cómo se planteó el tema, ¿no? Me parece importante que la sociedad argentina debata. Segundo, me parece que hay que invertir en prevención. Mucho. En educación sexual. Pero si todo eso falla, que ya fallan 2 políticas de Estado importantes, no se puede penalizar a la mujer que quiere hacer un aborto. Y te voy a dar ejemplos también míos, personales. Yo crecí en una familia católica, soy católico.
veía, en mi pueblo cuando se hablaba del aborto se hablaba como algo oscuro en la sociedad. Y yo te diría que, y sé que hay vida, reconozco que hay vida desde la concepción. Más allá de que haya identidad o no, hay vida. O sea que tengo un esquema mental. Soy católico, creo que hay vida en la concepción. Tengo un esquema mental. El aborto me parecía... Pero luego me eduqué, estudié medicina, viajé por el mundo y vi que los países desarrollados hacen políticas públicas. Y esto es una política pública, no es la creencia personal mía, sino es una política pública. Nosotros tenemos que resolver un tema público para el bien común. No somos una junta de manes, somos una sociedad diversa. Y hoy hay chicas que tienen ganas de no tener un hijo y no tienen mecanismo financiero, económico para ir, van a lugares terribles donde se mueren. Y chicas de más poder económico van a lugares donde no se mueren. Y alguien tiene que gobernar con políticas públicas, no con creencias personales. Es que me parece que das en el centro... Entonces, tengo una contradicción ahí, tengo una disonancia cognitiva, pero yo no, si fuera gobierno, no legislaría por mis opiniones, sino por la evidencia. Y yo creo que los argentinos necesitamos más evidencia. Porque, a ver, yo soy médico. Todos los días trabajo como todos los médicos, a quienes... Yo quiero hacer un homenaje a los médicos de los hospitales públicos de la Argentina, que son héroes y heroínas. Todos los médicos trabajan por la vida. Ahora, ¿qué pasa con la vida de la chica pobre que tiene que ir a un lugar de cuarta, un lugar clandestino y que se muere? Y que la chica con más poder económico de su familia lo hace. Entonces, el tema, lamentablemente, tenemos que legislar no con, o positivamente, tenemos que legislar con la evidencia. La evidencia. Y en Argentina tenemos que usar la evidencia para legislar y para gobernar, no las creencias personales. Y aparte me parece que para mí es el centro que no se debate, ¿no? Esta historia de que una legislación no es la convalidación de una creencia personal. En todo caso es la posibilidad de tomar todas las creencias en el marco legal y dar la opción de la libertad y aquí sí del libre albedrío. Claro, nadie está a favor de que el aborto. La gente dice, eso es... Pero por no, favor. es no penalizar a la persona que quiere abortar después de... Para nadie debe ser fácil, para la mujer no debe ser fácil abortar. Y los países desarrollados, y donde Italia, que es un país católico, donde está el Vaticano... Sí. Irlanda ayer. Irlanda, España... Entonces yo quiero diferenciar una cosa, y yo tengo una disonancia cognitiva con esto. O sea, mi esquema mental venía seteado para otra manera. Pero la evidencia me mostró que... Y los países se desarrollan por la evidencia, no por las creencias personales. La disonancia cognitiva solamente es admisible en las personas intelectualmente humildes. Y ese es tu caso. Me gustó verte. Igualmente, un placer. Igual. Déjenme recomendarles El cerebro del futuro, cambiará la vida moderna de nuestra ciencia, de Facundo Manes y de Mateo Niro. Es siempre un placer verte. Un placer. Esto es Luis Novares Entrevista esta mañana.